Bueno, dentro de los análisis obligados en este momento con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, este triunfo electoral, pues que ha cimbrado al mundo, desde luego, están los temas económicos, está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otras tantas cosas que están a la mesa en este momento. Los mercados desde ayer, las últimas horas, desde luego están reaccionando de manera muy fuerte y por eso le agradezco mucho a Luis de la Calle que se sume a estas muchas voces que estamos recuperando en estas horas para analizar el momento, para analizar el fenómeno Trump, Luis, ya como el próximo presidente de los Estados Unidos, con las promesas de campaña que dejó conocer, con todas las implicaciones que esto tiene. Gracias nuevamente por estar aquí. ¿Qué ves, Luis? Cuéntanos. Bueno, gracias, Carmen. Buenos días. Obviamente la elección de Donald Trump en Estados Unidos es un shock. Es un shock que simbra a Estados Unidos, por supuesto, que simbra al mundo, a México también, porque México tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, es nuestro país vecino, nuestro principal socio comercial, es el hogar de decenas de millones de mexicanos, y más de la mitad de las familias mexicanas tienen un pariente directo en Estados Unidos. México también es, por cierto, el hogar de cerca de 2 millones de norteamericanos, estadounidenses que viven en México. Es una relación muy profunda y obviamente a la que Donald Trump ha hecho referencia en su campaña. México se volvió un tema de política doméstica en Estados Unidos en esta campaña y lo hizo no solamente en las primarias sino hasta el final. Entonces cabe esperar que Donald Trump vaya a tratar de implementar varias de sus promesas de campaña y varias de ellas obviamente son nocivas para México. Entonces es un momento muy importante y vamos a ver en qué deriva. Tiene que formar su equipo de trabajo, tomará posesión hasta el 20 de enero sí. Y veremos en qué lugar de sus prioridades, en su charola de entrada, está México una vez que esté en el escritorio de la Casa Blanca, ¿no? Totalmente, Luis de la Calle. A ver, un tema principalísimo que tú conoces muy bien, que es el Tratado de Libre Comercio. De lo que se acordó entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿qué tipo de clausulado hay que pueda permitir una salida a uno de los países, que pueda permitir una renegociación, que pueda permitir qué tipo de cosas dentro de lo que fue negociado por los tres países en este TLC? La gran ironía de todo esto, Carmen, es que cuando se negoció el TLC hace 25 años, si tú escuchabas lo que decían los funcionarios de Estados Unidos, decían uno de los propósitos del TLC es asegurarse que México se mantenga como una economía abierta para siempre. Y resulta que ahora el TLC va a ser puesto a prueba, no porque México se quiera cerrar, sino que en Estados Unidos hay un movimiento encabezado por el propio presidente electo Donald Trump para cerrar un poco su economía. Vamos a ver qué tan fuerte es el TLC para resistir esa presión. Se pueden hacer dos cosas. Una es renegociar, como mencionaba. La renegociación depende el resultado de esa renegociación de la voluntad de los ejecutivos de los tres países, de México, Estados Unidos y Canadá, y luego obviamente de la aprobación de sus propios congresos, en el caso mexicano el Senado y en el caso de Estados Unidos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces eso sería una negociación para renegociar el TLC. Eso se puede. La otra, sí se puede, pero se requiere el acuerdo de las partes. O sea, si México y Canadá dijeran, oye, tú por más que quieras, yo no quiero, pues no se cambia. Y esa es la opción que va a tratar él quizá primero. Lo mencionó, de hecho, en su campaña en algunas ocasiones, y amenazando que haría la otra, que es salirse del TLC potencialmente, ¿no? Hay una cláusula que es la 2205, que permite a los países salirse del TLC. Tienen que avisar a las partes 6 meses antes de hacerlo. 6 meses antes, Luis. Exactamente, o sea, tendría que mandarnos una carta diciendo, oye, en 6 meses Estados Unidos se sale. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes porque es el equivalente al artículo 50 del Tratado de Europa, que le permite al Reino Unido salirse de la Unión Europea. Un Brexit a la mexicana, estadounidense y canadiense. Un Brexit a la americana, ¿no? A la americana. Ahora, en este caso, el Brexit americano. Exacto. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el papel del Congreso de Estados Unidos?
El Congreso de Estados Unidos tiene facultades en materia de comercio exterior y por lo tanto la última palabra la tendría el Congreso de Estados Unidos y no solamente la Casa Blanca, ¿no? Oye, pero con el Congreso, oye, un segundo nada más, perdón, Luis de la Calle, pero con el Congreso que quedó, ¿qué piensas que puede ocurrir? ¿Un Congreso republicano? Puede ser el gran contrapeso de Trump, los propios republicanos. En materia de comercio exterior, curiosamente los republicanos, por lo menos un grupo de ellos importante, va a ser más contrapeso que los demócratas. Pero ¿qué tanto no lo sabemos, ¿no? Ahora, para Estados Unidos tiene un costo muy alto salirse. Digo, además del costo económico, porque si ellos se salen, van a tener que pagar aranceles para entrar a México, no nada más es que nosotros paguemos para entrar allá, ¿no? Es un tratado recíproco. Y además no pueden salirse nada más con respecto a México, tienen que salirse también con respecto a Canadá. Y la campaña de Trump es una campaña pro güeros, digamos, no creo que él esté pensando que deba salirse con respecto a Canadá. Pero no puedes coger uno u otro. ¿Cómo dijiste? Pro-güeros, ¿no? O sea, hay un componente ahí étnico importante. Racial. Racial. Obviamente el resultado de ayer es producto del gran voto mayoritario de los blancos a favor de Donald Trump. Totalmente. Y entonces, en fin, el TLC sí tiene esa cláusula, sí podría tratar de activarla, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico porque ellos tendrían que pagar aranceles, y tampoco lo tiene mucho desde el punto de vista geopolítico, porque si Estados Unidos no puede cumplir con un acuerdo con sus vecinos, países aliados con los que no tiene mayores dificultades, digamos, de seguridad, pues difícilmente le va a tener credibilidad para cualquier otro tratado que haga alrededor del mundo. Ahora, la dificultad, por supuesto, es que Trump no necesariamente reacciona a un argumento racional. Pero bueno, veremos qué es lo que trata de hacer. El otro aspecto, obviamente, es que la integración económica entre ambos países es mucho más profunda de lo que en realidad se conoce y se piensa. Y no puedes cerrar la frontera, porque las cadenas productivas en sectores muy importantes para las tres economías están íntimamente ligadas y dependen todos los días una de la otra. Totalmente de acuerdo. Entonces tenemos escenarios que el propio TLC contempla para un eventual cumplimiento de las promesas de campaña de Donald Trump sobre este tratado de libre comercio que les acabas de mencionar. El acuerdo contempla estas posibilidades, pero en términos geopolíticos, económicos y de beneficio para las tres partes, ¿cuál es tu pronóstico al final de cuentas? Más allá de una promesa de campaña, racionalmente para una economía o para las tres economías, pensando que Trump ha dicho que quiere renegociar porque, según su punto de vista, ha beneficiado más a México que a los Estados Unidos. ¿Cuáles son tus escenarios en términos del componente económico, racionalidad económica y comercial, y el componente político adivinable de Donald Trump, este personaje que es inesperado, este personaje que no es fácil de adivinar? ¿Cuáles son tus escenarios, Luis de la Calle? Pues mira, yo creo que todos los que estamos en el negocio de pronosticar debemos salirnos de ese negocio porque obviamente no funciona o no nos ha funcionado a nosotros. Los encuestadores también ya están igual que los economistas, ¿no? Incapaces de predecir el futuro. Pero yo creo que Donald Trump va a tratar de hacer algo, porque sí es una promesa de campaña muy importante. La primera víctima de Donald Trump en materia comercial va a ser el Tratado Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico que ahora está en consideración, el TPP de las legislaturas. O sea, no hay manera que los republicanos puedan procesar el TPP en el Congreso de Estados Unidos en estas circunstancias. Y el mejor escenario para México es que una vez sacrificado el TPP, Donald Trump se dé por bien servido en términos de sus promesas de campaña, ¿no? Ese sería el escenario más amigable para el país. ¿Tú crees que con eso se conforme, entre comillas? Bueno, es que no es poca cosa. El impacto en Asia del TPP es muy grande.
porque en Asia se está viviendo una realineación de intereses con respecto a China, y TPP es el ancla económica para mantener la presencia de Estados Unidos en el Pacífico. Entonces, no es descartable que deshacer el TPP tiene un costo muy alto en materia de geopolítica y geoeconomía para Estados Unidos, y digamos, sacrificar al TPP no es poca cosa, y veremos si eso es suficiente o no para cumplir con su promesa de campaña. ¿Tú Si no, das por muerto? Sí, Luis, ¿tú das por muerto al TPP? Bueno, el TPP hoy en día no puede ser procesado por el Partido Republicano de aquí a la toma de posesión de Donald Trump, como quería Barack Obama. Barack Obama iba a hacer a partir del día de hoy un esfuerzo muy importante para pasarlo, pero eso hoy en día es políticamente, desde mi punto de vista, imposible. Ya veremos después si lo pasan, pero no está en el ánimo, en el programa, en las promesas de campaña de Donald Trump seguir trabajando en el TPP o reinventar un TPP completamente distinto, en cuyo caso esa negociación tardaría pues, por lo menos 2 o 3 años, y se le acabaría a él su gobierno antes de que termináramos el TPP. Tomo tu palabra, Luis, reinventar. Si esto camina, es decir, si esta definición planteada en los actos de campaña se concreta respecto a un tratado de libre comercio, respecto al TPP, a cerrar fronteras, a poner muros, a todo lo que implica un replanteamiento esencial de un modelo político, pero también económico, que viene en camino, si esto se va concretando, si el Congreso acompaña a Trump en estas promesas de campaña ahora como gobierno. Si eso ocurre, ¿qué tendríamos ya que estar pensando como país que ha apostado en las últimas décadas a un modelo de apertura comercial, a un modelo de exportaciones, a un modelo de tratados de libre comercio con el mundo? Si este giro se da de la manera en que se plantea en la historia ahora, ¿qué tendría que estar en este momento México pensando? ¿Qué tipo de decisiones tendríamos que ir pensando en rediseñar nosotros mismos el modelo adoptado en las últimas décadas de libre comercio y empezar a hablar de economía hacia adentro, de fortalecer la economía interna para tener otra manera de enfrentar la nueva circunstancia para los próximos años? Hay una posibilidad, efectivamente, Carmen, como lo mencionas, de que entremos en una espiral de guerra comercial en el mundo, no solamente con respecto a México, si Trump cumpliera con sus promesas de campaña tal como lo dijo. Hay un antecedente muy negativo. En los años 30, después de la crisis de 29, hubo una cerrazón comercial post-crisis, y se tuvo otra crisis muy importante en 1937. Entonces existe la posibilidad de que si Trump realmente tuviera una agenda anticomercio muy estricta, muy severa, el mundo tuviera una desaceleración muy importante. Esperemos que ese no sea el caso, por el bien de todos, de Estados Unidos, por supuesto, también de México y del resto del mundo. ¿Para qué debe hacer México? Bueno, yo creo que México debe trabajar en 2 cosas. Una que ya apuntabas tú, que es el funcionamiento de la economía interna del país. Es una cosa que tenemos que hacer permanentemente. No se ha hecho suficientemente bien. Hemos abandonado muchos de los aspectos promotores del desarrollo en amplias regiones del país, por muchas razones, pero hay que redoblar esfuerzos en ese sentido, hacer lo mejor posible, obviamente, porque entre más fuertes seamos internamente, pues somos un país más viable, más justo, más igualitario y con mayor posibilidad de crecimiento, ¿no? Pero por otro lado está el aspecto externo. Yo creo que México, en un ambiente proteccionista, debe redoblar su compromiso con la apertura comercial, porque México, para explotar sus ventajas estratégicas como economía, requiere ser una economía abierta. Y si hay países que tienen dudas hoy en día sobre la apertura comercial,
México debe reafirmar su compromiso con un mercado abierto y hacerlo aunque sea necesario de manera unilateral. Que nos pongan la etiqueta de país abierto, abierto a las ideas, abierto a los flujos migratorios, abierto a el comercio internacional, abierto al cambio. Es una etiqueta que yo creo que distinguiría mucho a México y nos permitiría vislumbrar un futuro mejor de largo plazo. O sea, cerrarnos en México como consecuencia de una iniciativa de cerrarse en Estados Unidos causaría en el país una profunda injusticia, porque en México ya sabemos, lo hemos visto varias veces, que cuando nos cerramos, vamos a cerrar solamente algunos sectores que están políticamente bien conectados y van a ganar, como siempre, los que más tienen y no los que menos. Luis de la Calle, economista, para cerrar esta conversación, déjame conectar dos promesas de campaña de Donald Trump. Ya el TLC lo has analizado, pero déjame traer el tema del muro, este odioso muro que dice que vamos a pagar los mexicanos. Esa es una de sus principales promesas políticas. No sabemos cuántos de los millones de personas que votaron por Donald Trump votaron pensando en ese muro que separaría de esta manera física a las dos naciones. Ha dicho que lo pagaremos los mexicanos y ha lanzado algunas ideas de cómo es que lo pagaremos los mexicanos. Una de las maneras tendría que ver precisamente con el tema comercial. ¿Qué tipo de asuntos podrían venir? Supongamos que el muro lo empieza a construir, porque lo van a construir ellos, dice Donald Trump en su campaña. ¿Qué sucedería? ¿Qué tipo de situaciones pueden venir si el muro se construye y si dice lo va a pagar México? Él ha hablado de remesas, él ha hablado de algún tipo de herramienta comercial que obligue a México. Incluso, ese es otro territorio, dejó asomar la idea de algún tipo de intervención militar porque dijo no querrá México jugar a la guerra con nosotros y cosas por el estilo. ¿Qué maneras, imaginemos, podrían venir para que México pague ese muro si este señor Trump, que llega a la presidencia, cumple su promesa? Bueno, tendría que ingeniar el gobierno de Estados Unidos, pero también su Congreso, un impuesto sobre algún tipo de transacción o cruce fronterizo mexicano y dedicar el dinero de ese impuesto a construir el muro. Ahora, el dinero es fungible. O sea, se utiliza cierta recaudación para construir el muro, está dejando de gastar ese mismo dinero en otras cosas. Y Estados Unidos tiene muchas necesidades también, tiene ya una deuda importante, entonces tendrán que decidir ellos cómo utilizan sus propios recursos. Con respecto a México, poner un impuesto en materia comercial tiene la dificultad de que implicaría una violación de las obligaciones de Estados Unidos bajo el TLC y potencialmente bajo la Organización Mundial de Comercio. Podría hacerlo, pero a un costo muy alto de ya sea de salirse del TLC o salirse de la OMC. Bueno, podría ponerle un impuesto a, por ejemplo, las visas, ¿no? México, hay una demanda importante de visas. El dinero de las visas podría utilizarlo para construir el muro, y en ese sentido lo pagarían los mexicanos. Bueno, lo pagarían los mexicanos entre comillas, porque cualquier impuesto que tenga Estados Unidos, incluido el de las visas sobre los mexicanos, tiene usos alternativos allá, entonces estaría gastando menos en salud, menos en educación, menos en defensa y más en el muro. Es una decisión que ellos tienen que tomar, Estados Unidos, si quieren construir su muro. México no puede detenerlo. No es una buena idea, obviamente, el muro. Obviamente, ¿no? Los países que construyen muros se retrasan, se rezagan. El muro, la muralla china se construyó, cuando China construyó su propia muralla, China dejó de ser el país más importante del mundo. Eso sería un signo de desconfianza en su propio futuro de Estados Unidos si construyeran el muro, pero bueno, es una promesa de campaña. México no lo va a pagar directamente, pero él podría ingeniar a lo mejor algún impuesto para hacer pensar que lo está pagando México, cuando en realidad estaría él dedicando recursos que se pudieran utilizar en otra cosa en Estados Unidos, en un muro que desde mi punto de vista hoy en día no se necesita.
Pues todo por verse, Luis de la Calle. Te aprecio mucho que nos tomes esta comunicación para sumarte a las muchas voces que estamos obligados a escuchar, a convocar, para analizar este momento histórico, para analizar lo que significa el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y su futura llegada a la Casa Blanca. Gracias, Luis, por estar aquí y estamos en contacto. Hasta luego, Carmen, buenos días. Gracias. Encantado. Igualmente, gracias y hasta la próxima. Y gracias a usted por estar aquí siguiendo esta cobertura y estas informaciones en este portal.